momento más crítico que pasamos en ese tiempo como iglesia fue el momento en que nos quedamos sin tener a dónde reunirnos porque la casa donde estábamos la vendieron. Recogimos todo y los hermanos llevaron a guardar las cosas y ahí entonces una hermana nos ofreció el garaje y pudimos reunirnos allí mientras el Señor aparejó otras cosas y otra hermana nos ofreció la casa y allí sí duramos por varios años, pero el Señor nunca nos ha faltado y siempre hemos visto que Él ha estado ahí con nosotros. De una u otra forma empezamos a hacer ventas y todo y pudimos reunir dinero para seguir con los gastos y pagar arriendo, todo eso, pero siempre viendo que el Señor nunca nos abandona ni nos dejará. Creo que el lugar más recordado es en donde la señora Inés, tuvimos un tiempo ahí, pero fue un tiempo con muchas cosas, con mucho crecimiento, con muchas actividades que fueron bien edificantes y bueno, quedan buenos recuerdos en ese lugar. Éramos muy poquitos por eso, no como ahorita. Que éramos poquitos y nos estábamos congregando en una casa y éramos más mujeres que hombres, pero era muy bonito, muy contenta estaba yo ahí. Solo teníamos un culto los domingos. Y recuerdo mucho el esfuerzo y el compromiso del pastor Juan Pablo por enseñarnos, por estudiar, por prepararse. Al poco tiempo le empezó ya a enseñarnos sobre el pecado y lo malos que somos. Y nos dio durísimo. Eso salíamos apaleados porque pues, nos salíamos, uno quería salir como, que lo elogiaran a uno. Lo que recuerdo de los primeros años es que nos congregábamos en casas de algunos hermanos y en cada domingo en diferente casa o de algún hermano que tuviera la disposición de prestar. Recuerdo haber llegado a una iglesia donde la mayoría de hermanos de edad, unos hermanos muy amorosos, comprometidos y con muchos deseos de aprender del Señor y de necesidad de ayuda en el ministerio. El recuerdo mío es precisamente eso, que éramos poquitos, que habían mujeres sobre todo, que habían más mujeres que hombres. Que yo recuerdo, si había 3 hombres eran muchos, el resto éramos solo porque ellas eran las que dirigían, de ahí hacían las oraciones, versus a lo que hoy en día hacen. Entonces yo es que sí estábamos incentivados haciendo cosas no conforme a la escritura, el Señor nos ha cambiado muchísimo. Se han venido dando ciertos cambios. Por ejemplo, que la participación de las mujeres no se hace por capricho, sino por convicción bíblica. En ese sentido, pues, se han dado esos cambios y hemos podido ver también cómo los hermanos varones han asumido su rol en la iglesia. Y las hermanas, desde luego, también lo han entendido y no están sentadas por obligación, sino por convicción bíblica. La diferencia que yo veo que hay en la iglesia es que, gracias al Señor, ahora hay una iglesia más madura, especialmente en lo relacionado con la comunión de los santos. Eso ha sido una bendición del Señor. ¿Qué me impactó a mí? Las enseñanzas, la doctrina. Porque le mostraban a uno el que cae. Le mostraban a uno literalmente el pecado. Entonces yo ni empecé a ver mis pecados porque la verdad, yo no veía el pecado como lo que sea de frente al púlpito. Cuando ya empezamos a leer el discipulado mucho. El lugar que más recuerdo, y fue, de muchas razones, fue el local del Carmen, de la Casa Verde, porque ahí fue donde la primera vez que llegué, creo que allí se vivieron procesos muy bonitos y hay mucha nostalgia, ¿no? Recuerdo mucho del hermano Humberto, que nos era el que nos tocaba la guitarra, el que era el encargado de la alabanza. Recuerdo que hicimos también, con él cantamos muchas veces, hicimos presentaciones de himnos y entonces todos esos recuerdos traen mucha nostalgia. Nosotros íbamos, por ejemplo, a la cárcel, ahí a la cárcel militar,
en un momento que ellos estaban haciendo culto de los jueves, porque los jueves no había oración, era una enseñanza. Hacían muchos cantos, cuando ya hermano Humberto se hacían hartos cantos. Y anteriormente teníamos una carpeta naranja que tenía escritos muchos coritos, eran más bien como muy emocionales, como sin ninguna profundidad, o no tanta. Y ahora pues ya tenemos un himnario mucho más robusto, con himnos que permiten conocer mucho más al Señor, su obra, sus atributos. Lo que recuerdo de las enseñanzas del pastor Juan Pablo es una serie que nos dio a las damas sobre la modestia cristiana. Impactó mi vida en el sentido en que no solo era en la forma de vestir, sino en la forma de hablar, de comportarnos en todas las áreas de nuestra vida. Una serie de veces que estaba predicando el pastor y la salvación por gracia. Yo no entendía el evangelio, yo no conocía el evangelio. Cuando entiendo que es por gracia, entiendo la obra del Señor Jesucristo, cuando entiendo lo que Él hizo y cuando me hallo pecador, entiendo que es la gracia. Y yo creo que en ese momento el Señor estaba tratando en mi corazón y mi hogar. Ella iba primero con los niños, yo era una piedra de tropiezo para ella. Y bueno, de otras ideas, de buscar trabajo, de buscar una iglesia pues bautista, empezando por ahí. Busqué una más cercana, como por la que sea de dentista que nada. Y ya pues por providencia del Señor, tengo en contacto con un tiempo de más de 18, casi años atrás. En el que pues la iglesia de Villavicencio donde yo asistía tenía mucha relación con los hermanos de ortodoxos. Entonces, caso oportunidades se presentan como para conocernos, incluso en un campamento de jóvenes, incluso también nos vimos y ahí charlábamos harto. Y así cuando llegué a Puerto pues siempre Dani estaba ahí, y aunque ya después ya seguí para Bogotá, pues yo había perdido todo Bogotá. Entonces, que providencialmente volví a encontrarme aquí en Bogotá, o sea, estoy de tantos años de que ya no hemos visto, yo creo que unos 3, 4 años, que no habíamos perdido contacto y relación. Sabía que se iba para Bogotá, el deseo de estudiar, y acá provincialmente un domingo, que yo salía de la iglesia de frente, como yo caminando por la calle y casualidad, el pastor venía y Dani venía y yo, hola hermana, claro, pues qué sorpresa. Y precisamente pues me presentó el pastor Juan Pablo, es pastor aquí en la iglesia, pues pastor yo Paulita, ¿sabes? Entonces, pues, digamos que fue ese encuentro número uno, pues, a tiempos de tan grande y hasta de ahí pues también contacto. Y mi madre me dijo, venga, tómate a todos si quieren encontrarnos aquí mismo por 8 días, y yo llevo a la iglesia. Y yo, chévere, bueno, ahí barato. Bueno, algo que tocó profundamente mi corazón fueron las doctrinas de la gracia, pues ya que venía de una iglesia donde se predicaba un evangelio distorsionado, que se centraba solamente en la prosperidad y en lo que el hombre podía obtener. Cuando escuché la palabra de Dios, comencé a entender que realmente era por obra del Señor, de Cristo, y que todo era por su gracia. Y pues agradezco al Señor que me haya traído una iglesia verdadera. Se busca una iglesia reformada, sí. Cuando salió la iglesia reformada bautista de nuevo, con cercanía, porque empezó salió un foto donde decía que tenían escuela bíblica, pues así me contestó el pastor, me dijo, sí, hermano Pablo, estoy interesado en ir a la iglesia, mire, pero es que es muy pequeña, no importa, sí, está bien, pero es que no tenemos letrero. Sí, listo, sí. Pues me vi un domingo y dije, pues ya lo voy allá. Y bueno, yo creo que lo que más me marcó fue lo que le digo cuando yo llegué la primera vez, entré y solo ver el cosito ahí que decía Solideo Glory, me sentí que estaba así, llegué donde era. Una de las virtudes que considero que la iglesia ha sostenido y se nota es el agradecimiento. Vemos que la iglesia es muy tierna en ello, va llenando también a todas las hermanos y personas que van llegando a ser agradecidas con el Señor y agradecidos entre nosotros mismos. Por ello considero que esto es una virtud importante de la iglesia.
Yo pensaría que pensaría y he vivido el compañerismo, una parte, bueno, son muchas las virtudes, también el servicio, la misericordia. Bueno, algo que he podido notar en la iglesia es el amor, porque la escritura nos enseña que el amor consiste en darse. Como Cristo se dio a su iglesia, por su iglesia, la iglesia ha tenido muchas oportunidades de entregarse por los hermanos y lo ha hecho de una manera tranquila, desinteresada. Eso está relacionado con uno de los recuerdos que tengo más lejanos de la iglesia de aquella época. No recuerdo el año específicamente, pero fue un momento en el que tuvimos que dejar de reunirnos en el local en el que nos estábamos reuniendo en ese momento. Y cada domingo nos reuníamos en casa de hermanos, de algunos asistentes. El hermano Humberto tenía un bus grande y nos íbamos en el bus, todos los de la iglesia, con una masita que hasta hace muy poco tuvimos, 3 de semana que pasaba con ella, pero pues iba los domingos en el bus. Durante mucho tiempo hemos pasado por diversos momentos. He considerado que hay momentos en los cuales el Señor nos ha cuidado mucho. Una de las situaciones más difíciles en las cuales hemos pasado, creo que fue en la pandemia, en el aislamiento, estar desde casa. Eso nos ayudó a estar unidos en oración y dependiendo siempre del Señor. Aquí estamos con la pandemia. O sea, que en ese momento crítico en el que, digamos, nos obligó a quedarnos en casa, ¿no? Cuando nuestra costumbre era reunirnos, ¿no? Todos los entre semana y los domingos. Que ya nos enseñó con respecto a su día, ¿no? Estamos por ahí, qué pecados como iglesia estamos refiriendo también. Llevarnos a uno también personal, cada uno como clientes. Entonces, todo ese proceso de esa vivencia, ¿no? De tener que estar aislados, de tener contacto con cercanos con nuestros hermanos, cuando estábamos a abrazarlos, ¿no? Saludarlos, estrechar sus manos. Ahora no poder hacerlo, ¿no? Cuando llegamos era mañana a la hora de la escuela militar, el pastor se había estado sintiendo mal y ya estamos en el otro local. Digamos que mi esposa, los 2 niñas, y entonces los hermanos vieron que el pastor estaba mal, que estaba urgencias, que se tenía que ir inmediatamente, urgente, para el médico. Entonces, pues él lo que hizo fue, hermano, mira, acá está escrito el sermón en la escuela dominical, estúdieselo y lo presenta ya. Y durante la escuela dominical yo estaba leyendo y entendiendo los pasajes y lo que había escrito ahí el pastor. Pero lo curioso es que yo esa vez no llevaba mi traje formal, o sea, llevaba la camisa, no llevaba corbata ni siquiera. Entonces por ahí un hermano me prestó una corbata, un hermano pues me prestó el blazer y no me quedó así súper apretado. Entonces tocó otro hermano, el hermano de me prestó un blazer y ahí yo pasé con una corbata gigante con ese gigante tratando de moverme mucho para que no se notara. Y creo que el corazón de la iglesia estaba pues preocupado por el pastor. Creo que se dejó claro en ese momento que pues el día del Señor había que guardarlo. Sí, en ese momento, aunque algunos hermanos fueron y acompañaron al pastor y pues estuvieron pendientes, el resto de la iglesia pues estuvimos ahí y estuvimos más bien pues también orando por la situación. El momento más duro que tuvimos fue con un caso. Bueno, los casos de disciplina siempre son complicados, pero tuvimos un caso particular con personas que amábamos mucho y entonces pues cuando se fueron pues eso generó un choque duro, porque además la iglesia era pequeña todavía, pero al mismo tiempo le damos gracias al Señor que en ese mismo momento el Señor trajo un grupo de personas. Curiosamente, sin que se hubieran puesto de acuerdo, varias personas llegaron al tiempo y entonces el Señor como que trajo alivio a la iglesia en ese momento con esa respuesta de traer más personas al ministerio. Bueno, han habido pues varios momentos difíciles de la iglesia, pero
Digamos que en ese mismo local hubo muchos procesos de disciplina, muy difíciles. Muchas personas se fueron, procesos de disciplina bíblicos, obviamente, tocaba hacerlos, pero claro, esa sensación, todo eso, no, fue un ambiente feo, se sentía muy feo el ambiente, había mucho desánimo, pero vimos la mano del Señor que trajo a más personas, ¿no? Se fueron muchos, pero trajo a más personas todavía. Ahí vimos cómo el Señor también obró, animando también a la iglesia en ese momento. Y bueno, varias personas no volvieron. Esos se fueron varios. Pues por la gracia de Él, tomamos ánimo y nunca pensamos en irnos de la iglesia, sino al contrario, empezamos a valorar su palabra, a aceptar las exhortaciones, y pues aquí estamos 25 años después. O sea, nosotros seguíamos ahí, y ahí, lo que yo digo, ahí la misericordia de Dios, empezamos a entender que sí, realmente éramos así, era la verdad, y eso era lo que decía la Biblia, porque lo podíamos ver. O sea, nosotras no pensamos en que subámonos para otro lado, y confiando en el Señor, ir avanzando y cambiando para dejar un ejemplo a las próximas generaciones. Sí, en una situación donde nos vimos envueltos como iglesia a causa de los pecados de una persona que empezó a generar un mal testimonio del liderazgo de la iglesia. Pues vimos la mano del Señor también en ese sentido, porque el Señor lo descubrió y pudimos verlo, pudimos ver el actuar de esa persona, y gracias al Señor pues la iglesia no sufrió un daño tal que hoy día pudiéramos decir estuviésemos lamentando. Lo más difícil o lo más que tiene que enfrentar es obviamente la muerte de nuestro hermano Gato. Pues porque cuando lo conozco es una persona muy activa, es una persona muy dedicado. Yo entré a ser parte del grupo de los que cantaba, entonces hicimos grupo musical y pues para compartimos mucho, y de repente me coge la enfermedad así. Somos reformados, entendemos lo de la muerte, sabemos que todo está claro, pero no es lo mismo vivirlo. Y luego ese proceso de empezar a ver cómo se va consumiendo, cómo se va quedando, y nosotros todos los de la iglesia, ahí es donde creo yo que nuestra fe fue probada. Me tocó ver al pastor entrar, hablarle, decirle cosas, darle moral, todo, y luego salir a llorar al pasillo. Y luego yo consolar al pastor, que es algo curioso. Es claro, desde el pastor a todos nosotros nos golpeó fuerte la realidad, además de que también nos unió mucho, nos permitió estar más unidos, orar más, ayudarle harto a la ayuda. Estuvimos pendientes de ella, tratamos en lo posible de ayudar a los hijos, a organizar a los hijos. Y finalmente sí, eso nos fortalece, porque después de que el padre con el Señor es difícil, pero queda más tranquilo. Y en el caso muy personal, pues muy consciente de que pronto nos vemos. Le diría a las nuevas generaciones que vienen en la iglesia local que hay que ser fieles al Señor. Hay que tomar la palabra de Dios con seriedad y sin importar cuáles sean nuestros deseos, nuestros gustos, poner al Señor por encima de todo, vivir para su gloria. Eso es lo único que va a hacer que una iglesia se sostenga en el tiempo. Y el solo hecho que sus padres los lleven domingo tras domingo a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, y que no se olviden que el Señor les habla específicamente a ellos. Todo que valoren los esfuerzos que algunos de nosotros les podemos aconsejar. Pero sí, con los que uno habla así, uno ve que aceptan. La oración que yo hago por ellos es que Dios los salve y que les quite esa hambre espiritual que tienen, para que ellos corran los pies de Cristo. En fe y arrepentimiento. Me gustaría ver una iglesia a futuro llena de ancianos, personas de años caminando con el Señor. Sí, porque el Señor pues en su misericordia nos ha concedido adorable y la reverencia y servirle de mejor manera y conforme a la Escritura. Los himnos eran, pues se cantaban de una manera pues como diferente, eran otros himnos, la adoración también se manejaba de otra manera.
sea, poco a poco el Señor fue transformando una iglesia reformada. Nos trajo las escrituras no que cantábamos antes, ahorita ya no están, porque son himnos que sabemos que no están conforme a la Biblia. Pero el pastor también, el Señor le concedió mucho crecimiento porque pues él era una persona muy joven que llegó a la iglesia y pues, en un sentido pues uno lo veía como que sí, yo es ya, sí, es de mucha, es del pastor. No, pero pues porque uno tenía un concepto pues pronto está con un señor de edad. Claro. Pero no, yo pienso que también fue una tarea también difícil para él. Ganarse el corazón de todos los que habíamos en ese momento. Recuerdo que éramos tan poquitos, digamos que era como un garaje, que cada persona se sentaba, ocupaba su lugar y al lado ponía su maleta. La parte logística era muy diferente. Era un baño. Teníamos un baño para la iglesia. Estábamos en esa misma casa verde, pero en el tercer piso. Y era como en la sala de la casa, digamos, que se hacía la adoración. Estaban ya en el primer piso, pero seguía estando de vez en cuando la batería. Y de vez en cuando la guitarra. Y otros domingos estaba la guitarra del hermano Humberto. Poco a poco eso fue transformándose y pues nuestra adoración ha cambiado. Y llegó un punto en donde recuerdo que el patio se quedó chiquito. Entonces tocaban las escaleras. Entonces los que llegaban más tarde les tocaba sentarse en las escaleras para poder escuchar porque no podíamos ver. Yo creo que el desafío más grande tiene que ver con seguir preparando hermanos al ministerio, con poder tener o pensar, por ejemplo, en un cambio generacional que sea bueno. Históricamente y lamentablemente, cuando una generación pasa y viene la otra, entonces ahí se empieza a perder mucho de lo que tenía la inicial. Y lo que se pierde normalmente muchas veces es que no se aplica la palabra del Señor con cierto rigor, con cierto esfuerzo. Entonces ese es un reto grande. Y pensar en algo que nos falte hacer como iglesia es difícil porque por la gracia del Señor nos ha permitido participar en campañas evangelísticas en comunión con otra iglesia. Hemos hecho, por ejemplo, en su momento eventos, asados, cosas así, con fines de recoger fondos. O sea, realmente hemos hecho muchas cosas. Se hicieron salidas como iglesia, como bautismo. El Señor nos ha concedido crecer juntos, tener un local diferente. Hemos participado en conferencias con otras iglesias. Algún grupo de hermanos nos preparáramos un poco más en términos de conocimiento bíblico, de teología, de poder servir un poco más en la iglesia. Entonces es cierto que no es que no haya algo que el Señor nos haya permitido hacer. Siento que realmente lo que nos haría falta más es perseverar en lo que hemos aprendido durante este tiempo. Faltarían más obreros, faltan manos, faltan hermanos varones dispuestos, comprometidos. Él está haciendo su obra en nosotros, ¿no? Cada día nos da mayor conocimiento y entendimiento de su palabra y también la disposición para obedecerla. ¿Qué le falta? Pues más santidad. Sí. Estamos en ese proceso y sé que pues no es fácil, pero es la obra del Señor. Actualmente pues tenemos el bautismo, sino antes. En los bautismos anteriorcitos nos prestaban el bautisterio de allá de la iglesia. Antes de eso siempre hacíamos como una salida. O sea, se planeaba una salida como una especie de finca, piscina o algo así. Y ahí se hacía. Recuerdo como 2 ocasiones, ¿cierto? El bautismo donde se bautizó mi esposa, que fue, no me acuerdo con qué, si era con una finca o se alquiló, porque no recuerdo. O sea, recuerdo que recogimos plata para el bus y pues para lo que comimos, consumimos ahí. Y pues se organizaban los bautismos en Día del Señor. No me acuerdo si llegábamos, creo que llegábamos el sábado
Pasábamos la noche ahí, entonces el domingo pues se hacía entonces la adoración con el momento del bautismo, la cena, y pues ya se guardaba el día. Invitamos a todos los hermanos que nos encontramos acá, a todos los visitantes, a los que nuestras familias, todos los que puedan estar a perseverar en la gracia del Señor, a confiar en Él, a creer en la obra salvífica que hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiero felicitar a la iglesia en sus 25 años, agradecer al Señor primeramente por su gracia, por su misericordia por nosotros. Hemos visto su fidelidad y la seguimos viendo al sostenernos, al poder perseverar, al ser luz en medio de las tinieblas. Es nuestra oración que el Señor bendiga a nuestros pastores y bendiga a la iglesia para que pueda seguir avanzando su reino en medio de estos tiempos. El Señor los bendiga. Quiero felicitar a la iglesia por estos 25 años que el Señor nos ha permitido estar, cada uno de los hermanos, porque ha sido fiel, ha sido ayuda. A los pastores, que el Señor les siga bendiciendo, que sigan trabajando en la obra, que el Señor nos bendice así como bendice. Bueno, hermanos, felices 25. Toda la gloria sea para el Señor. Agradecidos con Él porque pues podemos ver su fidelidad en todo este tiempo. Él ha sido nuestro ayudador. Así que gloria al Señor. Bueno, es nuestro deseo, nuestra oración, estos 25 años sean solo el comienzo de una gran cosecha para el reino de Dios. Que sea así. Es que hermanos, felicidades a todos en este día. Bendiciones. Iglesia, muchas felicidades por estos 25 años que han transcurrido. Muchas bendiciones y felicitaciones. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por esta iglesia, por haberme traído aquí, por la enseñanza, por todo el crecimiento que el Señor nos ha permitido, tanto a mí, a mi esposo, a mis hermanos, a todos los varios pastores, los pastores Juan Pablo y Alexander. Felicitar a la iglesia por la perseverancia, por la constancia, porque a pesar de las cosas que hayan pasado durante todos estos años, seguimos muchos aquí, porque el Señor nos ha concedido en su misericordia el poder permanecer, porque hemos visto su mano sosteniéndonos todos estos años. Es de gran gozo, es de gran alegría. Espero que los que estamos continuemos mientras nos vamos uno por uno, pero que los demás vengan llenando y ampliando esta visión, que realmente Cristo reine en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Felicitaciones primeramente a Gloria del Señor, porque ha sido fiel con nosotros. Siempre está a nuestro lado, a pesar que somos desobedientes, pero el Señor nos ha bendecido de gran manera. Nos ha tocado muchos puestos, pero el Señor y su fuerza lo ha multiplicado mucho. Darle la gloria al Señor. 25 años en la vida de una persona es algo maravilloso, pero en la vida de iglesia es gracias. Es gracia para cada uno de nosotros y por los que hemos perseverado. Y pues bueno, a la iglesia, a mis hermanos en la fe, a los miembros, a que sigamos perseverando, construyendo la iglesia. Y pues bueno, querida iglesia, un saludo de felicitación por esos 25 años. Recordemos siempre en cada momento que si estamos en este punto es por pura gracia, pero pues gracias a Dios no estamos como al principio y es por el Señor, por su gracia, porque ha tenido misericordia de nosotros. Iglesia Vida Nueva, gracias al Señor llegamos a un año más juntos, un año más militando en medio de su gracia. Por ello, este momento es de felicidad entre nosotros mismos, es de alegría. Por ello, como iglesia agradecida, agradezcamos al Señor estos 25 años
que hemos podido estar juntos, participando de diferentes momentos y creciendo para la gloria de Dios. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Saludo, pues va más allá, es como de gratitud al Señor. Son 25 años en los que hemos visto la gracia del Señor, su misericordia en cada uno de nosotros. Pero cada vida que está allí, eso nos muestra el amor y la verdad del Señor, conforme nos lo dice su palabra. Y confiando en el Señor, esperamos sean muchos años más, que podamos ver aún nuestros hijos y próximas generaciones también festejando unos próximos aniversarios también, y que el Señor nos dé la vida y la oportunidad de verlos crecer y formar familias y también. Bueno, yo creo que es una dicha poder ser parte de la iglesia, ser parte de estos 25 años, ¿verdad? De toda, te agradezco primero con el Señor, de haber colocado en esta iglesia. No me das de otra iglesia, la iglesia de digamos, contista y una solamente por más, no extraña su iglesia, quiere decir, es su iglesia, son sus hermanos, son sus pastores. Iglesia, felicidades en este aniversario, que el Señor nos siga acompañando y nos siga bendiciendo con su presencia. Bendiciones. Pues un saludo especial para toda la iglesia, y un anhelo de mi corazón es que todos, el Señor nos conceda la gracia para que todos perseveremos en Él hasta el fin de nuestros días. Les deseamos feliz 25 años para todos. Amén. Que Dios nos siga sosteniendo por su maravillosa gracia. Amén. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.